Sé que estáis esperando el vídeo de los equipos de Mabuika, pero por supuesto necesito probar bastante más a Mabuika para sacar su rendimiento máximo tanto de DPS como de support. Pero antes de ello, y dejarme en los comentarios cuál es el equipo que más ilusión os hace que traiga análisis al canal, vamos a hablar de la pregunta que más me habéis repetido desde que salió el banner e incluso antes de que saliera el banner. Phil, ¿a qué tiro? Mabuika, arma, la C1, la C2, Citlali, arma, C1 o C2. Pues en este vídeo, y después por fin de probar todas ellas, y como siempre suelo hacer, probar al principio el personaje a C0, luego a C1 y luego a C2, y de hecho a la altura de estar grabando este vídeo seguramente apenas aún todavía no subí la C2 de Citlali. La estuve probando C0 durante los primeros días y todavía también estoy testeando los mismos personajes Mabuika y Citlali con otras armas, aparte de las suyas propias que las tengo. Voy a comentaros toda la experiencia que he tenido sobre la C1, C2, arma de Mabuika y de Citlali para que realmente decidáis correctamente de todas las combinaciones que hay y sobre todo del tarjetón salvaje que muchos habréis sacado C0, C1 o aún no estáis seguros o os habéis quedado secos y pobres de protogemas. Dejadme en los comentarios: Phil, yo solo saqué Mabuika C0 y estoy viendo este vídeo sabiendo que nunca podré tener la C2. Ánimo y suerte que se puede. Y dura todavía 20 días más el banner. Vamos a ver cuál es la mejor elección de banners, armas y constelaciones. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, nos hace crecer un montón, gracias por todo ello. Y que además, solo por hacer eso, entráis en un sorteo al día de bendición lunar. Gratis, para vosotros, porque sois increíbles, sois la mejor comunidad de Genshin Impact de la historia. Así que gracias por permitirme hacer esto y recordar hacer todo lo anterior porque no os cuesta nada. Like, suscribirse y comentarios por el algoritmo. Vamos con a qué tirar. Pues bien, empezamos por algo sencillo que siempre os expliqué, y es que en este caso suele ser mejor sacar todo a C0, es decir, que en teoría, y ahora explico que no es siempre en todos los casos, concretamente aquí, sacar Mabuika C0 y Citlali a C0 por encima de calentarse por armas y cosas de Mabuika, hay un gran pero. Este gran pero es que Citlali, si bien tiene muchos usos globales y habrá gente que la quiere usar de forma global fuera de su rol principal, me he dado cuenta que Citlali a C0 es como, vamos a decir, modesta, no está pocha y sigue siendo best in slot con Mabuika, pero se nota con Citlali la limitación en lo que aporta, haciendo su trabajo mínimamente bien, pero no destacando mucho más allá de lo que tiene que hacer, que es darte un escudo y aplicar crío, y mucho cuidado que como te rompan el escudo, mejor no intentéis hacer que os rompan el escudo. Entonces, la primera elección y el consejo más importante es que os diría que si saquéis a Mabuika C0, ya no por el gameplay, ya no por un montón de cosas que puede ocurrir, es que Mabuika es el primer personaje de Genshin Impact que son dos personajes en uno. Es a C0 una mejor Xiangling y es a C0 un carry piro increíble que mejora a Arlequino C0. Y en muchos casos muchos dirán, bueno, pues entre Mabuika y Arlequino si son iguales, más o menos, no hacen exactamente lo mismo, pero son carries piro y dos carries piro de los 3 mejores carries del juego, pues saco a Mabuika. Pues sí, pues es verdad. Imagínate que Arlequino, cuando te diese la gana, pudiera funcionar de Xiangling 5 estrellas, que además es otro personaje increíble. Así que, básicamente, la primera elección correcta es Mabuika C0. La segunda elección correcta es sacar a Citlali C0. Depende. Citlali, como quería explicar antes, está limitada a su mismo rol. Es decir, tú puedes sacarla si te gusta y forzar jugarla en 80.000 sitios porque hace cosas dentro de lo que cabe. Te puede dar un cazador de dragones a muchos equipos, te puede dar un escudo que está bien pero no es tan fuerte como pensaba, aunque va a ser triple maestría, y te da la bajada esta de resistencias hidro y piro y aplica crío, ¿no? Para que se juegue a derretidos, con lo cual la core de Citlali principalmente al menos debe tener un piro para derretir, ¿no? Pero la realidad es que, en mi opinión, Citlali, su función real es aplicar crío para derretir con carries piro, no con Jutao, sino que los personajes que más rendimiento le sacan a Citlali son Gaming, Arlequino y Mabuika.
Y luego por debajo de Gaming, Diluc a descendentes o Degia imbuida de Pyro con Bennett C6 a descendentes o Xinjiang, en la misma función. Digamos que estos irían todos debajo de la categoría de Gaming para que me entendáis. Pues también lo hacen decente, ¿no? Pero llamemos a esa categoría Gaming, porque son mandobles Pyro que hacen descendentes y Gaming lo hace mejor y tiene más daño, ¿no? En resumen. Entonces, Citlali literalmente está hecha para esos tres. Lo bueno es que en esas tres ocasiones, con Gaming, Mabuika y Arlequino, te podría liberar una Furina y además en las ocasiones concretas de Arlequino te puede ayudar a Furina más Citlali. Y como Arlequino no es mandoble, te permite derretir un golpe de cada 3 con Arlequino o todos los golpes con Gaming. Entonces te puede liberar una Furina en el equipo de Gaming o incluso, aquí curiosidad bastante grande del vídeo, mucha gente, ¿os acordáis que comentábamos, me incluyo, que si juegas Mabuika, Furina, Citlali, metes rompehielo con el mandoble? Pues bien, contra bosses que no se pueden congelar, es decir, enemigos gigantes de abismo, esto no ocurre. Con lo cual, se puede jugar Mabuika, Furina, Citlali, Bennett o Mabuika, Furina, Citlali, Xilonen y Mabuika va a poder derretir y vaporizar. Es curioso, pero ahí está. Explico esto porque el caso es que Citlali C0 es dependiente de esos equipos si quieres liberar una Furina. Si no quieres liberar una Furina, capaz en algunos casos y algunas cuentas no hace falta Citlali, sobre todo por lo siguiente. Y es que Mabuika con C1, que sería la otra alternativa para tirar por encima de Citlali, C1 más solo un personaje de Natlan, ya consigues las 200 cargas. Es decir, si juegas un equipo de Mabuika, Furina, Xilonen, Bennett, y tu Furina es C2 por encima de Citlali C0, ya tienes Best in Slot y no te hace falta sacar a Citlali a menos que quieras liberar una Furina para otro equipo, para un equipo de Nubilet o lo que sea. Lo mismo aplica para Gaming, ¿no? Pues aquí en este caso no siempre va a ser la mejor alternativa sacar Mabuika C0 o Citlali C0. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Aquí vienen las constelaciones y las armas. En el caso de Citlali, su arma es muy buena, pero puede llevar un cazador de dragones para bufar a estos personajes que expliqué, Gaming, Arlequino y Mabuika, y el cazador de dragones está muy bien. Lo único que el cazador de dragones no te da maestría, con lo cual el escudo es bastante más débil. Si te lo rompen, pues F, la aplicación crío y el propio escudo. Con lo que obviamente su arma es Best in Slot, pero es más prescindible. De todas formas, muchos al tirar por arma Mabuika, capaz en algún momento sin querer os sale el arma de Citlali. Entonces ya la tenéis, usarla, y si tenéis Citlali C0 con su arma, está muy bien. Ahora, Mabuika. Opciones de Mabuika y su arma. Yo diría, para empezar, que si queréis jugar Mabuika soporte, que esto es muy importante, la C1 es mucho más importante para Mabuika soporte que cualquier otra cosa, sobre todo si decís, pues yo no quiero jugar a Mabuika carry, y Citlali entonces es para Gaming y Arlequino. Pues tampoco juego Gaming ni Arlequino, o juego Arlequino pero la juego con Furina, entonces no tengo necesidad de Citlali. Pues jugar Mabuika solo a soporte es otro motivo para no sacar a Citlali, porque tampoco os va a hacer mucha falta concretamente, y aquí es donde viene el tema. Recomiendo a Mabuika C1 por encima de su arma. Su arma está rotísima y te da el ataque base más alto del juego, 11 de probabilidad, 35 daño crítico en la pasiva y 48% de ataque. Está rotísima y te va a hacer capear la proporción crítica. Pero la C1, si va a ser soporte que te da full uptime en la elemental, más otro 40% de ataque, más ganas más puntos, más eficiencia de puntos de combate para que siempre tengas 200 apenas jugando de carry con un solo personaje de Natlan, es decir, que podrías jugar Mabuika, Citlali, Kazuha, Bennett y libera a Xilonen, o Mabuika, Furina, Xilonen, Bennett liberando a Citlali o no obligándote a sacar a Citlali, hace que la C1 te dé independencia como carry de solo jugar un solo personaje de Natlan aparte de Mabuika y no dos, es decir, la core que habéis visto en todos los sitios de Mabuika, Citlali, Xilonen, Bennett, y aparte te hace un soporte increíble. Ya hace uno, ya no solo hace 0 gana Xiangling, hace uno ya Jesucristo en la tierra aplastando a la pobre Xiangling. No la aplasta, Xiangling es buenísima y súper fuerte, pero Mabuika con C1 mucho más. Ahora,
Dejaría para el final y en última prioridad las constelaciones de Citlali, porque sí son muy buenas. La C1, como expliqué, te da 13 cargas de daño infligido al personaje en campo en proporción a tu maestría, y es bastante fuerte. Además que esto combinado con su arma, que te da una burrada de maestría también, y llevar la triple maestría, hace que el personaje en campo veas unos daños desmedidos, veas unas cosas que no tienen mucho sentido, y es a 13 hits, es decir, da igual si derriten o no, y recordar que Mavuika y Arlequino derriten uno de cada 3, y Gaming derrite todo. Con lo cual, cuidado con Gaming y Citlali, porque os haré un vídeo aparte del Prime de Gaming con Citlali, porque cuidado, mucho cuidado. Y luego la C2 de Citlali, recordar que da 250 de maestría al personaje en campo, 120 de maestría a la propia Citlali para bufar mejor con la C1 y mejor escudo, y luego hace que el talento que tiene Citlali a C0 de bajar un 20% resistencia Piro e Hidro, que solo vas a utilizar la Piro, te da otro 20 más, con lo cual es un 40% de bajar resistencia Piro e Hidro, pero que vamos, utilizas la Piro básicamente, ¿no? Entonces, las constelaciones de Citlali están muy fuertes, pero vuelvo a explicar lo mismo, es que está muy limitada. O sea, literalmente estas constelaciones están bastante rotas y Citlali se vuelve muy rota, pero solo si es pay to win, como os dije en un vídeo anterior antes de salir el personaje, y creo que tuve bastante razón. Entonces, yo las dejaría para el final siempre y cuando sobre tarjetón. ¿Por qué? Porque para terminar, delante de las constelaciones de Citlali, y como expliqué situacionalmente, en alguna cuenta no hace falta ni siquiera C0, diría que recomiendo más, después de la C1, el arma de Mavuika, y después del arma de Mavuika, ahí la C2, que ya sabéis que la C2 te da 200 de ataque base para Mavuika, con lo cual ya la rompe tanto de soporte como de carry, y luego aparte hace que si la juegas de soporte, los enemigos ven reducida su defensa, no resistencia, defensa, que es otro stat distinto, un 20%, con lo cual como soporte de nuevo se vuelve a romper mucho más, pero como carry te da multiplicadores adicionales a tus ataques normales y cargados en proporción a tu ataque, con lo cual aprovecharás mucho más tu ataque, ya lo aprovechas y ya tienes multiplicadores en la ulti durante 7 segundos y tu C2 pues la vuelve un hiper carry en campo brutal y un soporte que duplica o más que duplica el aporte de Xiangling. Entonces el orden real en mi opinión sería ese, la C1, la C1 de Mavuika, luego el arma, luego la C2. Si no queréis jugar la de carry, podéis jugar Mavuika C1 y arma o solo Mavuika C1 y luego pensar en Citlali de esta forma más situacional, más nicho, más limitada, más dependiente principalmente de Gaming, Arlequino y Mavuika, y sobre todo en última prioridad en mi opinión las constelaciones de Citlali, que si bien están muy rotas, de nuevo es solo para esa parte muy concreta de equipos muy concretos, que lo podríamos incluso limitar a 3 equipos, básicamente. Así que, poquito más. Este es el vídeo para que sepáis realmente qué es lo más importante y útil, si C1, C2 o arma de Arlequino, iba a decir, de Mavuika y de Citlali. Y tengo muchas ganas de probar todos los equipos y combinaciones con ambas y de subir, que aún a la altura de estar viendo este vídeo, con las justas habré probado la C2 de Citlali, de reventar con esa C2 de Citlali, y ya veréis qué va a pasar y todos esos vídeos que vais a ver. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Los que habéis llegado hasta el final, recordad dejarme en los comentarios cuál es el equipo que más ganas tenéis de ver su nuevo Prime. Tanto, no sé, Gaming derretidos con Citlali, como los equipos de Kinichi y Mualani, como si funciona el Raiden National, como os expliqué, con Furina en vez de Shinkyu y Elan. Veremos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.